Pues agradecerles de entrada por su presencia a todos, tanto al alumnado como a los miembros del grupo de investigación Repensar la Filosofía, como a las personas interesadas de dentro y fuera de la universidad, por estar aquí y participar en este seminario. Como seguramente saben, el seminario se origina en la investigación desarrollada por los miembros del grupo de investigación Repensar la Filosofía, que hemos publicado en este libro recientemente, ¿no? Que precisamente tiene el título que hemos querido conservar para el seminario: Ética y Política, ensayos indisciplinados para repensar la filosofía. Y la mayor parte de los capítulos que forman este libro son un poco el objeto y de lo que vamos a tratar en este seminario. Y lo hemos pensado así, pues precisamente para tener una vía de comunicación de estas ideas de investigación, de estos temas que están trabajando los miembros del grupo de investigación Repensar la Filosofía de la Universidad de La Laguna, y queremos establecer pues este lugar de encuentro, de compartir, de generar debate, etc. Y bueno, hoy abren este seminario, por un lado, la profesora Taxiraxi Escuela Cruz, que es profesora de esta universidad, del área de filosofía moral. Seguramente que muchos la conocen, y saben que en su ámbito de especialidad es precisamente la teoría crítica, la recepción del marxismo en la filosofía contemporánea, y ella nos va a presentar su capítulo, que es Génesis y Abstracción, una introducción a la epistemología materialista de Alfred von Rether. Y luego también hablará, después de ella, Raico Herrera Reyes, que es también de la casa, es doctor en filosofía por la Universidad de La Laguna, miembro también de nuestro grupo de investigación, y que ha trabajado en su investigación doctoral precisamente sobre la técnica de antropología en la obra de Günther Anders. Y sobre este mismo asunto es sobre el que él nos va a hablar, hablando de la continuación de la antropología filosófica de Günther Anders en el mundo tecnificado. Muchas gracias a ambos por iniciar estas sesiones. Vamos a comenzar en ese orden. Primero, Taxiraxi tomará la palabra, hará su presentación. Inmediatamente después daremos pie a la intervención de Raico José. Podemos ir recopilando las preguntas, incluso si a alguien le viene bien ponerlas en el chat, podemos dejarlas ahí. Después de ambas presentaciones podemos organizar los turnos de pregunta y respuesta simplemente para asegurarnos que el tiempo no se nos escurra entre los dedos y que puedan exponer sus ideas tranquilamente. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos nuevamente, y pues vamos a dar inicio. Yo le dejo la palabra a Taxiraxi. Bueno, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos y a todas por compartir con nosotros hoy la posibilidad de hablar del libro, hablar a partir de hoy de nuestro libro, y en el caso de hoy, hablar sobre alguien sobre el que no se ha hablado demasiado y sobre el que me temo que tampoco se continúa hablando. Como un poco ha comentado Miguel, el objetivo es hacer una pequeñísima introducción a algunas claves concretas que nos permitan comprender la teoría materialista de Alfred von Rether. Es decir, la teoría materialista de un autor que lleva a cabo, a mi juicio, uno de los abordajes más interesantes y originales, pero también más desatendidos, del pensamiento marxista. Von Rether se mantuvo relativamente cercano a los planteamientos de los teóricos críticos de Frankfurt, pero nunca disfrutó de una colaboración formal con el instituto. Y posiblemente esta carencia de soporte institucional es lo que hizo que, o sea, una de las razones que pueda explicar la poca atención que ha suscitado su pensamiento durante varias décadas, sobre todo en el caso del ámbito hispano. En el 2012, y un poco sobre esto hablo en el trabajo, si les parece voy a compartir brevemente la pantalla para compartir simplemente un par de
de páginas del PowerPoint. En el 2012, una editorial alemana llamada Zaira, espero que estén viendo el PowerPoint en estos momentos, inicia el proyecto de publicación al completo de la obra de Sonrethel. No solamente de aquellos trabajos más importantes que, como ven, que se los he puesto en la derecha, ya habían sido publicados con anterioridad en otras editoriales, sino también una publicación de sus notas, de sus artículos, de algunas conferencias, de recensiones. Zaira además emprende el proyecto de incorporar varias ediciones de la misma obra, porque Sonrethel acostumbraba a eso, de una misma obra, durante varios años, sacar distintas ediciones completadas, y entonces es un proyecto, la verdad, que ilusiona bastante a las personas interesadas en estos temas. En el caso del ámbito hispano, en español, pues, lamentablemente, solo contamos con una traducción o con la traducción de una de sus obras, probablemente de la obra más importante. En 2017, la editorial Dado publica en español una traducción de la versión inglesa de Trabajo Manual, Trabajo Intelectual, que Sonrethel había publicado en 1950. De esta obra ya se contaba con una traducción incompleta y extraña, de la que quizás, si les parece luego en el turno de palabra podemos hablar un poco más, una traducción incompleta que había hecho en los años 80 el viejo Topo. Entonces, lo que hace la editorial Dado es un poco actualizar esta edición. En el artículo yo lo que he querido es no solo centrarme en esta, que sin duda es la obra principal de Sonrethel, Trabajo Manual, Trabajo Intelectual, sino sobre todo en destacar el carácter programático que tienen sus primeros ensayos que él llamaba exposé. A mí me parece que en estos ensayos no solo encontramos un desarrollo original y no exento de crítica de la teoría marxista, sino sobre todo algo que a mí me parece especialmente interesante, que es el resultado de una apasionada insistencia en dar cuenta de una idea que Sonrethel nos dice que había sido gestada en sus años de estudiante universitario y que se convierte en una obsesión teórica en el autor y en el eje vertebrador de su pensamiento durante más de 5 décadas. ¿A qué ideas nos vamos a referir? Pues fíjense, él afirmaba lo siguiente: mientras no se dé una respuesta concreta, en clave materialista, a la pregunta por el sujeto trascendental, el materialismo quedaría absolutamente injustificado. Dar una respuesta a la pregunta, y luego hablaremos sobre esto, del sujeto trascendental en clave materialista, supone para Sonrethel, ya les digo, se convierte rápidamente en una obsesión teórica que le acompañaría a lo largo de toda su vida. Miren, con Sonrethel sucede algo muy curioso, y es que la primera referencia que muchos hemos tenido de Sonrethel ha sido en el mismo sitio, que es en la famosa y críptica nota a pie de página de dialéctica negativa de Adorno, donde ahí Adorno dice lo siguiente, en una muy breve, ya les digo, nota a pie de página, de otras cosas porque Adorno era muy poco dado a hacer concesiones a otros autores en sus obras. En esta nota a pie de página muy corta, Adorno dice que Sonrethel es aquel primero en descubrir que en la actividad necesaria y universal del espíritu se oculta el trabajo social. Es decir, que en la imagen del sujeto trascendental es posible encontrar la síntesis del trabajo social. Cuando uno lee eso, ya les digo, en esta críptica nota a pie de página, a uno le parece realmente fascinante, ¿no? Es decir, entre otras cosas porque uno llega también a darse cuenta que parte de dialéctica negativa supone precisamente esto, es decir, ¿en qué consiste ese trabajo social que se oculta en esta actividad del espíritu? ¿Qué significa dar una respuesta materialista al sujeto trascendental? ¿Qué es lo que se esconde en este sujeto trascendental? Fíjense que son preguntas que, como les decía antes, se convierten en la gran obsesión teórica del autor a lo largo de más de 50 años. Sonrethel nace en París en 1899, pero muy pronto se traslada a Alemania, a Heidelberg, donde asiste a clases de filosofía, de economía, de sociología, junto a algunas figuras pues, muy importantes y muy interesantes de la época, como Cassirer, como Lederer o como el propio Max Weber.
En 1928 se doctora con una tesis sobre la economía política de Schumpeter. Y ya durante estos primeros años, como estudiante en Heidelberg, en Berlín, en Darmstadt, en distintas universidades, como digo, ya en estos primeros años él había tenido sus primeros contactos apasionados, decía él, con la lectura de los textos marxistas. Y ya entonces comenzaba a fraguarse su convencimiento de que era necesario oponer una explicación materialista a la teoría idealista del conocimiento. Y esto era así, porque él consideraba que existía un importante déficit en la teoría marxista que tenía que ver con la ausencia de lo que él consideraba una investigación concreta y bien desarrollada sobre el papel de la ciencia y de la tecnología en el capitalismo. Sonretel consideraba que cumplir de manera rigurosa con el sentido de la máxima materialista sobre la determinación social de la conciencia significaba no conformarse con el análisis del ser social, sino sobre todo atender a la formulación de un problema concreto que tenía que ver con el conocimiento y que en su opinión no había sido lo suficientemente atendido en la obra de Marx, ¿no? Sonretel utilizaba una metáfora muy elocuente. Dice, Marx había construido los cimientos de la arquitectura general de la historia, pero desgraciadamente no nos dejó el plano de la escalera que nos permitía ir desde la base hasta la superestructura. Claro, frente a ello, Sonretel lo que afirmaba es que la teoría marxista debía revocar la teoría de la verdad atemporal de la epistemología científica dominante. Es decir, tenía que demostrar que la posibilidad del conocimiento teórico no consistía en una facultad primera de la mente, sino que era producto de ciertos desarrollos sociales. Comparto de nuevo el PowerPoint para una cita que yo creo que les puede resultar interesante y que por supuesto viene recogida en el capítulo, ¿no? Dice Sonretel, en forma mercancía y forma pensamiento. Estoy convencido de que la corrección científica del marxismo depende de la posibilidad de poner en marcha el análisis de la mercancía hasta alcanzar el momento en el que se descubre el mecanismo total de la fetichización, es decir, la génesis de las ideologías en lo que respecta a sus caracteres de validez. Sonretel estaba convencido de que era necesario revisar lo que él consideraba las limitaciones de la crítica a la economía política para lograr un rearme de la potencia filosófica de Marx. Por eso él se propone rastrear el origen de las categorías a priori de las ciencias naturales, es decir, las condiciones que hacen posible un saber determinado. El objetivo fundamental era ofrecer, como les decía antes, una alternativa materialista a la epistemología idealista. Es decir, mostrar algo tan sorprendente como el hecho de que el origen de las categorías del pensamiento abstracto no se encuentra a priori en un acto espontáneo de la conciencia, sino en los procesos de abstracción que tienen lugar en la sociedad de intercambio de mercancías. Es decir, Sonretel quiere mostrar que la forma de mercancía ya contiene esas capacidades sintéticas del conocimiento que la filosofía de Kant había atribuido al sujeto trascendental. Y esto, como les decía antes, se convierte en el leitmotiv de toda su obra. Es un leitmotiv que el propio autor afirma que descubre en 1921, ¿no? Porque es así como muy, las afirmaciones son como muy categóricas. ¿Cuándo? Dice, cuando, junto, decía Sonretel, mis lecturas, palabra por palabra, sobre los análisis de la mercancía que aparecen en el capítulo primero del Capital, con los descubrimientos a los que él llega cuando asiste precisamente con Cassirer a un seminario sobre los prolegómenos de Kant, ¿no? Y este es, ya les digo, el principal objetivo que se propone por primera vez en su primera obra, en el llamado Exposé de Lucerna. Luego se publica en 1936 con el título oculto de Para una teoría sociológica del conocimiento. El propio Sonretel se encarga de explicar que por sociológico
en realidad está haciendo un sinónimo oculto de marxista, ¿no? Es decir, que hablamos de una teoría marxista del conocimiento. Este texto se convierte en un texto muy conocido porque él envía copias de este trabajo a algunos de sus amigos, como Adorno, como Benjamin, a Bloch, a Lukács, a Horkheimer, a Krakauer, envía copias al Instituto de Investigación Social con este trabajo, porque él quiere, con la esperanza de recibir algún tipo de financiación económica. Horkheimer no lo acepta, ¿no? Luego si quieren al final del turno de preguntas podemos ampliar un poco esto. Horkheimer no lo acepta, pero Adorno, que en ese momento ni pinchaba ni cortaba demasiado en el instituto, sí valora, yo creo que como admirable, sus esfuerzos por superar una parálisis de la filosofía marxista. Ahí está publicada la correspondencia entre Adorno y Sonrettel de la época, que es muy interesante. Por indicación de Adorno, Sonrettel trabaja en una versión del ensayo un poco más ligera y un poco más accesible. Este nuevo ensayo, como yo un poco explico en el capítulo, lo titula La liquidación crítica del apriorismo. Y como anécdota, el encargado de revisar este trabajo y además de aportar algunas anotaciones de ciertas sorpresas fue Benjamin. Es decir, Benjamin es el encargado de revisarlo y por momentos se muestra un poco sorprendido, ¿no? Esta segunda versión tampoco es aceptada en la revista del instituto y sin embargo se convierte en un texto central porque sus tesis están mucho más perfiladas y más pulidas, ¿no? Aquí continúa él con el interés por desarrollar una explicación genética del conocimiento que explique la teoría idealista. Explicar la génesis del conocimiento significa llegar, nos dice Sonrettel, a la fuente de la que proviene la abstracción del pensamiento conceptual. Y es aquí donde entra Kant, al cual Sonrettel le dedica numerosos textos, artículos y notas. Sonrettel detecta un momento de afinidad entre el concepto de crítica que maneja Marx y el concepto de crítica que había manejado Kant, ¿no? En el caso de Kant, dice, claro, Kant consideraba que los principios básicos de nuestra forma de pensar se encuentran preformados, tienen un carácter a priorístico. Y Sonrettel veía algo parecido en Kant y en Marx, y en la crítica que hacía Marx a las categorías de la economía política. Dice, Marx también quiso revelar las condiciones que hicieron posible el despliegue de categorías del pensamiento de Adam Smith o de David Ricardo. Sin embargo, nos dice Sonrettel, en lugar de situar su génesis en una síntesis trascendental a priori, lo hace en la materialidad de las relaciones sociales. Lo que descubre en Marx, lo que le interesa de Marx, es la existencia de un tipo de abstracción que no es propiedad exclusiva de la mente. Y esto marca el interés central de Sonrettel, mostrar que las formas de pensamiento no tienen un origen ontológico, sino histórico. Las abstracciones tienen lugar en el pensamiento, pero no proceden de esto. Derivan del hacer humano, derivan de la acción histórica y concreta del ser humano. Y para explicarlo, pues por supuesto Sonrettel acude al análisis de la mercancía. En ella no solamente se esconde el secreto de la acumulación del capital, sino que para Sonrettel muestra también nuestra capacidad para conceptualizar términos abstractos. Es decir, él quiere demostrar que entre la mercancía y el pensamiento hay similitudes estructurales, es decir, entre la forma mercancía y la forma pensamiento. De ahí que, por muy diferentes que parezcan, tienen un origen común. Sonrettel habla, y eso un poco lo explico también en el trabajo, introduce la diferencia entre acto de uso y acto de intercambio. No valor de uso y valor de cambio, sino acto de uso y acto de intercambio, ¿no? Uso e intercambio de mercancías aparecen como dos actos, como dos actividades diferentes. No tanto por sus características, sino porque tienen lugar en momentos distintos. Cuando las mercancías se encuentran sujetas a un acuerdo de intercambio, cuando van a ser intercambiadas, se abstraen del uso, puesto que sus propiedades físicas
deben permanecer idénticas pues, para que puedan ser intercambiadas. Por eso lo que descubre en la forma de mercancía es un proceso de abstracción que funciona como síntesis social, es decir, es una especie de universalización de la abstracción mercantil que se convierte o que hace individuos y acciones que no son idénticos aparezcan como si lo fueran. Y aquí viene lo importante. Esta abstracción, nos dirá Sonrette, no es inducida por los individuos que intercambian, no sigue una dirección que ellos han determinado, que ellos han planeado, sino que se produce, se realiza de espalda a los individuos. Son sus acciones las que provocan la abstracción que tiene lugar en el intercambio cuando se equiparan mercancías y cuando se reducen sus propiedades comunes como productos del trabajo. En esta acción, claro, esta acción, ellos no tienen conciencia de la abstracción, a pesar de que sí deben tener el propósito de intercambio para que sea posible. Lo saben, no lo saben, pero lo hacen, que apuntaba Marx. Claro, aquí es donde encuentra Sonrette el carácter social de la abstracción. No se trata de una abstracción fantasmagórica o metafórica, no se origina en la mente de los individuos, es una abstracción real, y ese concepto de abstracción real es una categoría central de la filosofía de Sonrette. Es una abstracción real en sentido literal. Surge de la mano, dice Sonrette, no de la mente de los individuos. Surge de la acción, no del pensamiento. De ahí que, como asegura, logra romper con la vieja idea, son palabras del propio Sonrette, de que la abstracción es un privilegio exclusivo del pensamiento. Claro, como ya señalamos, si bien los componentes básicos de nuestra forma de pensar están preformados, esta preformación, nos dice Sonrette, solo puede explicarse desde sus condiciones materiales y concretas. Las categorías, por lo tanto, son históricas en su origen y sociales por naturaleza. Tienen su origen en la forma de mercancía y en los principios de intercambio del mundo social. Por eso, Sonrette quiere demostrar que los fundamentos científicos de una época armonizan con sus funciones socialmente sintéticas. Es decir, los cambios que afectan a la síntesis social terminan por reproducirse en la formación del pensamiento, lo cual le conduce, como vemos en el trabajo también, a estudiar el desarrollo de la ciencia desde Grecia antigua hasta sus formulaciones modernas, para mostrar el paralelismo que él encuentra entre la aparición de categorías filosóficas y científicas y la forma de intercambio que tiene lugar en cada época. Sonrette, por supuesto, niega que la abstracción surja con exclusividad en el modo de producción capitalista, pero sí asegura también que con el dinero, entendido como un universal intercambiable, alcanza un mayor grado de intensidad. El inicio de la producción mercantil, nos señala el propio Sonrette, y el sistema monetario provoca un desplazamiento de las primitivas formas sociales comunitarias a una síntesis social que Sonrette la entiende como individualista. Dice, claro, esto lo ve sobre todo, la naturaleza abstracta del intercambio lo ve sobre todo cómo se refleja en el dinero, en la moneda, ¿no? Algún análisis parecido al que había hecho ya Marx. Dice, cualquiera que lleve monedas en el bolsillo y comprenda cómo se usa esas monedas, debe tener en su cabeza ciertas abstracciones conceptuales, sea consciente de ello o no. O sea, lo sepa o no. Claro, en el interior de la estructura formal de la mercancía, por lo tanto, dirá Sonrette, se encuentra, de nuevo sorprendentemente, esa función sintética que Kant había atribuido al sujeto trascendental. Esas capacidades sintéticas atribuidas al sujeto trascendental, ahora Sonrette la entiende como capacidades sociales. Son muchísimas las ocasiones en las que Sonrette le asegura que
el gran motivo que guió su obra, ya les digo, desde que era un estudiante universitario, era descifrar una intuición que le había acompañado en su vida intelectual. Y esta intuición era la de que era posible encontrar la forma de mercancía en el sujeto trascendental. ¿Cómo? En este yo pienso que acompaña todas mis representaciones, en esta actividad espiritual, universal, perdón, del espíritu, se oculta el trabajo social. Es lo que más tarde Adorno llamará, con ciertas mediaciones que podemos discutir más tarde, la sociedad inconsciente de sí misma. Claro, cree que la síntesis social permanece escondida en la unidad trascendental de la conciencia. El carácter inconsciente del trabajo social se refleja en la figura, en esta figura que representa, como sabemos, la máxima abstracción de la forma de sociedad como un sistema social de dominio. Dice Sonrete, lo que funda el intercambio de mercancías es una síntesis en sentido kantiano, aunque sin buscar respuesta en una suerte de a priorismo, como habría hecho Kant, sino, sobre todo, en la idea de unas relaciones sociales materiales. Fíjense este parágrafo, porque yo creo que resulta realmente esclarecedor. Dice, si se sustituye la unidad de la conciencia en sí por la unidad idéntica del dinero, la unidad originariamente sintética de la percepción por la función sintética del dinero para la sociedad de intercambio, si se sustituye el entendimiento puro por el significado constitutivo de tal función para la producción capitalista, si se sustituye la razón por el propio capital, la experiencia por el mundo de las mercancías y la existencia inmediata de las cosas según leyes por el intercambio de mercancías según en las leyes del modo de producción, es posible reconstruir toda la filosofía del conocimiento de Kant conjuntamente con sus necesarias contradicciones internas. Para acabar, estas controvertidísimas, luego ya les digo que podemos hablar sobre esto, estas controvertidas tesis de Sonrete sobre el yo trascendental y sobre el análisis de la mercancía, pues pueden entender ustedes que alejó a Sonrete del foco de atención de las corrientes dominantes del marxismo, algo de lo que el propio autor era consciente. Él siempre recuerda como Weber gritaba, Sonrete, du spinnst, ¿no? Tú chocheas, ¿no? No es exactamente, bueno, tú deliras, ¿no? Deliras totalmente, ¿no? Tan solo algunos espíritus solitarios, él decía outsiders como yo, decía él, ¿no? Habían tenido intuiciones paralelas, y uno de estos outsiders, pese a todo, era el propio Adorno. Claro, a diferencia de otros marxistas ortodoxos, Sonrete se resiste a comprender el materialismo histórico como una ontología del ser social. Es decir, uno de los obstáculos con el que de manera más frecuente se tropiezan los marxistas es ese carácter esencialista que adoptan sus planteamientos cuando tratan de justaponer ser social o conciencia. Claro, a mí me parece que esto es muy interesante en Sonrete y de ahí que me haya animado incluso a acabar con el trabajo con una de estas frases que él vertía precisamente a sus críticos. Dice, cuando nuestros oponentes académicos nos preguntan ¿qué sabemos de la existencia social? ¿Qué queremos oponer, por lo tanto, a la conciencia? Decía Sonrete, bueno, nosotros no sabemos nada. Es decir, sabemos de ella tampoco como vosotros, pero también sabemos cómo podemos llegar a conocer. Es decir, a mí me parece que no sería de errores, de imprecisiones, de carencias, nosotros podemos encontrar en la reconstrucción que hace del origen de la abstracción en el intercambio. A mí me parece que la aportación de Sonrete a la teoría materialista es incuestionable si tenemos en cuenta su insistencia en mostrar la crítica marxista como una crítica al conocimiento. Para él el materialismo histórico es un presupuesto metodológico, es un postulado metodológico que se dirige a la liquidación del apriorismo epistemológico, recordándole al sujeto precisamente su génesis. Por eso sus tesis materialistas pretenden renunciar a cualquier primera filosofía, ¿no? Cualquier prima filosofía que aspira a entronizar al ser social en el lugar que había dejado el sujeto. A mí me parece que
aquí se expresa con mediaciones y con distancias que nosotros podemos adoptar. A mí me parece que aquí se expresa el impulso inherente a todo pensamiento materialista. Eso que Adorno llamaba el aroma materialista, ¿no? Es el deseo de desenmascarar la primacía del momento espiritual en el conocimiento y presentarse ante el sistema idealista como su límite. Es decir, y de esto advertía también el propio Adorno, también hay que tener cuidado del hecho de que toda tesis materialista en el mundo siempre incluye un momento de regresión cuando opone a la identificación con el espíritu absoluto la defensa de un carácter inmediato a la fe. Es la crítica a la falsa subjetividad y a la falsa objetividad. Lo que cabría pensar, y un poco lo dejo para el debate, es si Adorno, como Horkheimer de alguna forma le había señalado, no logra salir precisamente de esa falsa objetividad que pretendía denunciar, ¿no? Dejamos aquí, si le parece, porque hay muchas vías abiertas y en el debate vuelven a salir.